Hay algo que yo puedo garantizar en esta mañana, que aunque no sepa exactamente dónde han estado durante esta semana, y aunque no sepa exactamente qué han hecho en esta semana, ni qué les ha quitado el sueño esta semana, algo que yo puedo garantizar es que cada uno de nosotros ha tenido dificultades en algún tipo u otro. Si hay algo que nos une a todos los seres humanos, no importa la nacionalidad, la edad, la religión, el peso, la estatura, nos une que todos en diferentes momentos de nuestra vida enfrentamos dificultades. Y en esta mañana vamos a reflexionar en el texto de Romanos 12:12. El domingo pasado hablamos de la primera parte del texto del 12:12. Y si ustedes nos acompañan hoy por primera vez, un bosquejo del sermón debe de estar en su boletín. Los textos están en pantalla, no para que no traigan sus Biblias, sino para unificar versiones, ya que hay tantas hoy en día. Gracias a Dios por eso. Dice Romanos capítulo 12, versículo 12, en la Reina Valera dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En la Nueva Versión Internacional dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La Nueva Traducción Viviente dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. El domingo pasado hablamos de la primera parte de Romanos 12:12. Hablamos de la parte gozosos en la esperanza. Y hablábamos de la importancia que nosotros tenemos de gozarnos, del mandamiento que tenemos de gozarnos en la esperanza, porque nuestra esperanza es segura y esperamos la segunda venida de Cristo, esperamos que Él venga por su pueblo, esperamos que aquellos que estamos en Cristo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que debemos de vivir a la luz de esa esperanza, nuestras decisiones, nuestras recreaciones, nuestras decisiones, deseos y ambiciones de la vida deben de estar centrados a la luz de esa esperanza. Hoy quiero que nos centremos en la segunda parte de este versículo, donde dice sufridos en la tribulación, dice la Reina Valera. Obviamente el próximo domingo vamos a hablar de constantes en la oración. Mis amados hermanos, vean ustedes ese punto en la Nueva Versión Internacional: muestren paciencia en el sufrimiento, y la Nueva Traducción Viviente dice: tengan paciencia en las dificultades. Mis amados hermanos, la primera cosa que debemos de entender para comprender este texto es qué significa paciencia. Porque probablemente otra cosa que podría afirmar de todos, pero no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer de mí, es que uno de los problemas que tenemos es la falta de paciencia. Vivimos en una época donde el internet nos ha ayudado a no ser pacientes. Si esperamos, por ejemplo, que una cuestión baje del internet por 15, 20, 30 segundos, lo consideramos lento. Los anuncios que salen en televisión es que disparan un cohete y supuestamente usted debe de poder bajar algo del internet más rápido de lo que el cohete llega a su punto, a su destino. El otro día estaba en McDonald's y tienen un reloj ahí y me estaba sintiendo bastante impaciente porque se estaban tardando en servirme, hasta que descubrí que solamente habían pasado 45 segundos. Y eso es el tipo de cosas que lo hacen a uno impaciente, que lo hacen a uno perder la tranquilidad y que lo ponen mucho más estresado. Si hay una característica que uno le pregunta a cualquiera de nuestras dos hijas,
¿Qué característica tiene tu papá cuando maneja? Va a ser una y una sola. Es muy impaciente. Le molestan los semáforos en rojo, le molesta a la gente que va muy despacio. Déjenme decirles algo. Yo tengo que construir mi propia highway. Déjenme decirles algo. Paciencia, cuando la Biblia habla aquí de paciencia, en Romanos capítulo 12, habla de la cualidad de soportar las pruebas. Habla de la cualidad de poder soportar las pruebas. La Biblia tiene dos palabras. Tiene una palabra que es para soportar pruebas o dificultades, y la otra palabra que ustedes la han leído en sus versiones más antiguas, que se llama longanimidad. Esa palabra es la capacidad de soportar por largo tiempo, pero a personas. Entonces, una vez más, si usted viene a mi hogar, entonces a usted le van a decir, papá necesita paciencia y nosotros necesitamos longanimidad para levantar la persona. Pero déjenme decirles algo. En este caso, Romanos 12:12 dice que tengamos paciencia en el sufrimiento, paciencia en las dificultades, o sea, que tengamos la cualidad de soportar la prueba. Y dice aún más que la palabra paciencia es la cualidad de estar libre de cobardía y de desaliento a la hora de enfrentar esas pruebas. Porque esas son las dos cosas que afectan la vida del cristiano en forma especial, pero de todo ser humano. Cuando las pruebas vienen, muchas veces esas son las dos reacciones que tenemos. Número uno, tenemos miedo ante la prueba, y número dos, nos desalentamos. De este desaliento es que se crea un círculo en el cual viene la prueba, me desaliento, por lo tanto no soy victorioso en esa prueba, viene una más grande y me desaliento más, y caemos en un círculo que nos lleva a veces a la depresión, nos lleva a veces a la frustración, nos lleva, incluso algunas personas los pueden llevar a la inacción, y cuando usted cae en la inacción al no hacer algo, entonces las pruebas se convierten aún más grandes y usted termina estando totalmente bajo el dominio de las circunstancias a su alrededor. Pero paciencia es soportar las pruebas libre de cobardía y sin desaliento. Es realmente una actitud del corazón con respecto a las circunstancias difíciles. Y en los siguientes 20-25 minutos quiero que hablemos a la luz de este texto de tres cosas fundamentales respecto a las dificultades. Lo primero, mis amados hermanos, es que las dificultades, las pruebas, las tribulaciones son comunes y cotidianas a toda persona. Habemos muchos que creemos que solo nosotros sufrimos. Creemos que solo nosotros tenemos problemas. Incluso hay muchas personas, quizás entre ustedes mismos, sentados aquí, que miran al que está enfrente, que miran al que está al lado, que miran al otro, y a veces lo miran tan bien que se mira tan en control de sí mismo, de sí misma, que dice, hombre, esa persona tiene su vida totalmente asegurada, está en total control. Y usted se imagina los problemas que probablemente esta persona está pasando, las pruebas que probablemente esta persona está pasando. Esa percepción es lo que nos lleva a creer que la grama es más verde en el vecino que en mi casa. Y esa es la perspectiva que nos lleva a pensar que si tan solo tuviéramos la grama del vecino, yo estaría más feliz. Y el problema es que si llegáramos a tener la grama del vecino, descubriríamos que entre más verde la grama, más esfuerzo requerido y por tanto más tribulación ha tenido que pasar. Esa es la pura y llana verdad. Déjenme decirles algo. Todos tenemos toda clase de problemas. Todos tenemos de diferentes tamaños, en diferentes etapas de la vida. Algunos son repentinos, algunos son hasta pruebas que uno debe de esperar. Yo no sé ustedes, pero hace 20 años yo nunca hubiera esperado que agacharme a recoger algo me iba a causar algún tipo de dolor en mis rodillas para pararme. Era cuestión de segundos. Hoy en día no, hoy en día me agacho y yo sé que tengo que ver de qué manera me levanto. Porque duele, ¿verdad? Y los jóvenes probablemente me quedan viendo y dicen, a mí nunca me va a pasar. Yo pensé exactamente como ustedes cuando tenía su edad, ¿verdad? Y aquí estamos. Entonces, mis amados hermanos, todos tenemos diferentes tipos de problemas. Eclesiastés capítulo 2 nos lo recuerda.
Eclesiastés capítulo 2, versículos 20 al 23, nos dice que todos enfrentamos problemas en la vida. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 2, 22 al 23. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? ¿Se parece a usted este? ¿Qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Vean en el verso 23. Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente, y también esto es absurdo. ¿Les parece familiar? Esto fue escrito miles de años antes de Cristo, y la realidad del ser humano no ha cambiado. Por el contrario, lo que ocurre es que muchas veces se va profundizando, los problemas cambian. La tecnología, los problemas no cambian, la tecnología es la que cambia. La medicina cambia, las enfermedades ahí están. Entonces, así decía el sabio Salomón. Es que las palabras que Dios le dio a Adán y Eva, porque realmente es el pecado el que mete la tribulación y los problemas al mundo. Y en Génesis capítulo 3, producto del pecado, Dios le está dando la maldición o las consecuencias del pecado a Adán y a Eva. Y miren ustedes lo que le dicen los versículos 16 al 19. Dice el verso 16, y debería estar en pantalla. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, ya ven, por eso no hay que hacerle caso, no quiere decir nada de eso, esta es otra historia. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. El trabajo, el sudor, el esfuerzo, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la separación, son comunes y han sido comunes al ser humano desde que el pecado entró al mundo. Incluso la misma naturaleza es afectada por el sufrimiento, porque hay sufrimiento que no necesariamente viene del ser humano, hay dolor que viene de la naturaleza. Y usted me pregunta de dónde vienen los tsunamis, y los terremotos, y los huracanes, y las tormentas tropicales, y todo lo demás. Déjeme decirle que la creación misma, dice Romanos, capítulo 8, versículo 21, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea, la naturaleza misma está bajo sufrimiento, bajo el sufrimiento del pecado. Y los cristianos no estamos exentos de vivir en este mundo bajo el sufrimiento y el dolor. Y aquí voy a estar en contra de muchos predicadores que por ganar multitudes predican y anuncian un cristianismo que libera de problemas. Hay quienes están predicando hoy en día, ven a Cristo y tus problemas son solucionados. Ven a Cristo y tendrás mucho dinero. Ven a Cristo o siembra en mi ministerio, dicen ellos, y mañana vas a andar manejando un Lexus. O cualquier cosa de este tipo. Hay muchos de que dicen, los cristianos no padecen enfermedad. O los cristianos no pueden ser pobres. O los cristianos siempre les va bien. No es cierto. Los cristianos, como cualquier ser humano, vivimos en este mundo, estamos expuestos a las enfermedades, a los terremotos, a la violencia de la sociedad, a la falta de trabajo, a la carestía de alimento, a los altos precios de la vida, a las buenas y malas decisiones de los gobernantes. Los cristianos estamos expuestos como cualquier otro a esto. Incluso Jesucristo en Juan, en el capítulo 16, y en el versículo 33 se nos dice a sus discípulos, vean ustedes, escuchen lo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estoy leyendo de la versión Reina Valera, ya leemos de la otra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire la versión internacional, yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán, ¿qué dice? Aflicciones,
pero anímense, yo he vencido al mundo. Cuando dice anímense, yo he vencido al mundo, no dice ustedes no van a enfrentar, dice ustedes las van a enfrentar, pero van a ser vencedores porque yo soy vencedor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, las dificultades son comunes y cotidianas a toda persona. Ahora déjenme decirles algo. Si usted es seguidor de Cristo, si usted es discípulo de Cristo, existen dificultades, además de las que son comunes a todo ser humano, existen dificultades que son específicas para usted como seguidor de Cristo. Y probablemente usted ya está diciendo, hombre, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Ya mejor me voy. Déjeme decirle, yo no le voy a negar este asunto. Cuando usted viene a Cristo, usted debe de esperar gozo en Cristo, felicidad en Cristo, paz en Cristo, victoria en Cristo, esperanza en Cristo, pero también usted debe de esperar que van a haber sufrimientos en Cristo. ¿Recuerda usted el llamado de Jesús a sus discípulos? Fue: el que quiera venir a mí, que venga, pero tome su cruz cada día y sígame. Eso es bien importante que lo veamos. Incluso, señores, en nuestro texto de estudio, en Romanos 12:12, dice: sufridos en la tribulación, dice la Reina Valera. Muestren paciencia en el sufrimiento. Se asume que va a haber tribulación. Se asume que va a haber sufrimiento. Y el cristiano, señores, enfrenta dificultades que son mayores que las de cualquier otra persona. No es que el cristiano tiene que hacer votos de pobreza. No, la Biblia no enseña eso. No es que el cristiano tiene que dejarse siempre maltratar porque es cristiano. No, la Biblia no enseña eso. Pero cuando usted es discípulo de Jesucristo, van a su alrededor existir muchas personas que lo van a perseguir por su propia fe. ¿Cuántos de ustedes ya han experimentado por lo menos una burla o un comentario medio sarcástico por su fe? Levante su mano ahí donde está, con confianza. Si usted todavía no lo ha experimentado, hay dos preguntas que le quiero hacer. Número uno, prepárese, porque si usted es discípulo, eventualmente van a venir. Y número dos, pregúntese si es que realmente no se ha identificado tanto con Cristo como para que los que lo rodean no digan cosas sobre usted. Esa es una pregunta importante aquí. Pero con todo, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 nos hablan, señores. Jesucristo está en el Sermón del Monte y nos habla de esto. Miren ustedes lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Léanlo conmigo, ¿qué les parece? Son las 12:17, todavía creo que tenemos un poquito de reserva del desayuno. Léanlo conmigo. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que precedieron a ustedes. Jesucristo lo dijo. Alégrense cuando los persigan por mí. Y Pablo lo dice tan claramente en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Déjeme decirle, este es uno de los versículos que cuando usted está invitando a alguien a venir a Cristo, uno quisiera que no estuviera en la Biblia. Porque para que la gente venga a Cristo es más fácil prometerle que la vida será fácil, ¿cierto? Y que todo les va a ir bien. Pero miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos, no algunos, todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Ahora bien, señores, hay dificultades que son específicas para el cristiano, pero ahora bien, tengamos cuidado. Tenemos que asegurarnos que las dificultades que padecemos, ya sean comunes o especiales al cristianismo, sean realmente por seguir a Cristo o sean realmente comunes. Porque muchas veces nosotros solitos nos agarramos de la manito y nos vamos a meter en dificultades. ¿Cierto o no es cierto?
¿Cuántos dicen que sí conmigo? Yo he hecho eso. Yo muchas veces, y no crean que le voy a venir a decir, hace mucho tiempo yo hacía eso. No, son bromas. Muy a menudo yo solito me agarro de la mano y me voy a meter en dificultades. Y después hay que ver cómo sale uno del asunto. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. Ojalá que no les moleste que leamos tanta Biblia. Pero cuando uno no tiene nada que decir, es mejor que la Biblia diga lo que tiene que decir. Amén. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 21. Dice: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio de paz delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo Jesús sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. En otras palabras, pues, si yo vengo muy rápido en la carretera y vengo para la iglesia, vengo tarde, pero vengo muy animado a venir al culto, el policía me para y me da un ticket, yo no voy a decir que me dio un ticket ni porque el policía es racista, ni porque es anticristiano. ¿Por qué me dio el ticket? Porque estaba violando la ley. Ni modo. Entonces, cuando el policía lo para y usted sabe que está violando la ley, usted se para, le da una licencia, le sonríe y le dice, cuando le preguntan, ¿usted sabe por qué lo paro? Sí, señor oficial, yo estaba viniendo más rápido de lo normal. No se complique tampoco. ¿Me explico? Que no le estén dando sermones ni nada porque ellos no les pagan para eso. Deme el ticket. Yo sé que yo lo hice y que terminemos este asunto de mí. ¿Estamos claros? O sea, eso es bien sencillo. Si yo vengo y en vez de comer proteína y carne y vegetales, vengo y me meto pastel de piña, pastel de manzana, pastel de fresa, solo porque el doctor me dijo que comiera más fruta, ¿qué me va a pasar? Me voy a enfermar. No estoy sufriendo porque la voluntad de Dios fue que me enfermara, estoy sufriendo porque no tuve la inteligencia para decir, hombre, aquí tengo que ponerle un alto, esto no está funcionando correctamente. Si yo veo que, si ando de metiche, como dice Primera de Pedro 4, 15 a 16, esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, déjenme leérselo, está en pantalla, varón, dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. El 16, ahora, ¿qué dice el 15? Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por metiche, entrometido. ¿Me explico? O sea, cuando sufrimos debemos de sufrir porque estamos obedeciendo a Cristo, siguiendo a Cristo, o porque ni modo vivimos en este mundo. Si me despiden del trabajo no es porque llegaba 2 horas tarde todos los días, sino porque la compañía cerró, porque están para abajo y yo soy el más joven aquí. ¿Me explico? Me estoy comunicando en esto. Entonces, es bien importante, hermanos, que estemos claros que si vamos a sufrir es porque, no porque estamos pecando, sino porque estamos haciendo lo bueno y no nos queda ni otra. En tercer lugar, y en último lugar, no importa si las dificultades son comunes, no importa si las dificultades son específicas al cristiano, déjenme decirle algo más y algo final en esta mañana. Toda dificultad, al final de cuentas, es un instrumento en las manos de Dios. Dios usa las dificultades, la tribulación, los problemas, los usa para el bien de sus hijos, los usa para enseñarnos algo. Lo usa para hacernos de una manera especial. Y hay algunas cosas, vamos a ir rápidamente en esto. En primer lugar, Dios usa las dificultades para hacernos compasivos. El otro día en la escuela dominical hicimos un test, una de esas mediciones de dones. Uno de los dones que está ahí es compasivo. Y una de las personas ahí me decía, hermano, yo tengo un problema. Ajá, ¿qué pasó? El máximo era como 50, 60, ni me acuerdo cuánto era el máximo. 30 es el máximo. 30 era el máximo. Bueno, me decía, solo saqué 4 en compasivo. Eso significa que esta persona no es muy compasiva. Así de sencillo. Déjeme decirle algo. Normalmente la gente que no es compasiva es la gente que no ha sufrido.
Durante años la gente fue a dejar a sus hijos a la universidad, a diferentes lugares. 11 años tengo de conocer mucha gente como maestro, ¿sí? De escuela. Mi hijo se fue para allá y mi hijo está a 7 horas de aquí. Y yo decía, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si los hijos tienen que volar. Hoy mi entendimiento de los sentimientos de esa persona son infinitamente diferentes. Y ahora lo entiendo porque tuvimos que ir a dejar a nuestra hija mayor ayer y anteayer. Ay, ok, gracias a Dios está en Lexington, está cerquitita. Pero no ha sido fácil. Yo he puesto cara dura. Incluso hasta siempre lo hago con bromas, pero déjenme sincerarme con ustedes. Es pura pantalla. Sí, pues sí. Me corta, jale sangre. Pura pantalla. Claro que estoy preocupado. Claro que le extraño. Claro que me hace falta a quién está regañando. Porque a Valeria no la regañamos tanto. Sí la regañamos, pero no tanto. Me hace falta con quién pelear. ¿Me explico? Hace falta. Me hace falta quien tenga la sala desordenada. ¿Quién se coma tu comida? ¿Quién me coma mi comida? ¿Verdad? Pero déjenme decirles algo. Mi entendimiento de esa gente es diferente. Ya hay una compasión. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Cuando nosotros sufrimos, Dios nos está haciendo compasivos como Dios es. Amén, hermanos. Así que toda tribulación es un instrumento en las manos de Dios, en primer lugar, para hacernos compasivos. En segundo lugar, para ayudarnos a crecer espiritualmente. ¿Ustedes saben cuándo crecemos más? Cuando estamos en problemas, cuando enfrentamos dificultades. Ahí es cuando crecemos más. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice, que por cierto ese es un coro, lo canto, Héctor. No. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el canto. La versión internacional lee: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. El sufrimiento nos ayuda a que nuestra vida se haga fuerte, firme y se establezca en la fe. En tercer lugar, el sufrimiento nos ayuda a identificarnos con Cristo. Así lo dice Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y miren ustedes la actitud correcta del cristiano ante el sufrimiento. De hecho, dice el verso 18, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén. ¿Cuál es tu sufrimiento? Es menor que la gloria que Dios va a revelar en nuestras vidas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es la suma de tus problemas y dificultades? Son menores que la gloria que Dios nos tiene reservada. En cuarto lugar, los sufrimientos nos vuelven humildes. La gente que le falta humildad normalmente es la que no ha sufrido. Los golpes de la vida son los que nos enseñan humildad. ¿Cierto o no es cierto? Los golpes de la vida. ¿Usted quiere saber quién es la gente más legalista en el cristianismo? Aquellos que nunca han reconocido su pecado. Vean que no dije que no han pecado. Aquellos que nunca han reconocido su pecado. Pero aquellos que reconocen que pecan y que necesitamos de la gracia de Dios para sobrevivir el siguiente minuto, tendemos a ser más tranquilos, no tan legalistas, no tan... ¿Cierto o no es cierto? Exactamente, hermano, gracias. Dice la palabra en 2 de Corintios 12,
7. Aquí Pablo está hablando sobre que fue llevado al cielo a ver revelaciones y dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Verá usted el principio, para evitar que me volviera presumido. Si soy pobre, si tengo que pedir prestado, si tengo que ir a la tienda para que me den una libra de frijoles y terminar la semana, ¿usted cree que puedo ser orgulloso? Sí, podría ser orgulloso, pero no tendría razón de serlo. Los que sacan un cheque y escriben un cheque y se compran un yate, tienen más razón de ser orgullosos. Y entre paréntesis, conozco gente que es capaz de hacer eso y es más humilde que muchos de nosotros que no podríamos ni siquiera ir a comprar suficiente pizza para todos nosotros también. Por último lugar, el sufrimiento nos enseña a depender de Dios. Dice el versículo 9 y 10, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios nos ayude a enfrentar el sufrimiento de una manera cristiana. Que nos ayude a entender que el sufrimiento es común, es normal. Que Dios nos ayude a ser sabios para no sufrir por cosas que no debemos, pero que nos ayude a entender que si somos discípulos de Cristo, vamos a sufrir. Y en tercer lugar, que Dios nos ayude a aprender la lección que Dios quiere darnos del sufrimiento en que estamos. Que aprendamos en medio del sufrimiento y del dolor de que tenemos a ser compasivos con el que sufre. Que nos ayude el sufrimiento a crecer y ser más como Jesús. Que nos ayude a identificarnos con Cristo, quien sufrió hasta la muerte por el pecado. Que nos ayude con Cristo para hacernos humildes. Y que aprendamos a depender de la gracia de Dios en todo tiempo. Y si usted quizás en este momento no está pasando por un tiempo de sufrimiento, este es el tiempo que Dios le ha dado para prepararse. Porque en esta tierra tarde o temprano todos sufrimos. Disfrute de los tiempos de paz y de descanso y disfrute de los tiempos difíciles poniendo tus ojos en Cristo y dependiendo de Cristo. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los sufrimientos que hemos enfrentado, por los que estamos enfrentando y por los que enfrentaremos. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor amado, a que ningún sufrimiento nos aparte del camino de la fe, sino por el contrario, que nos ayudes a ser más como Cristo, que nos ayudes a identificarnos con Cristo, que nos ayudes a ser humildes como Cristo, que nos ayudes, Señor, a perseverar en Cristo, que nos ayudes a depender de Cristo, que nos ayudes a buscar la salida en Cristo, la respuesta en Cristo. Perdónanos, oh Dios, si hemos renegado por lo que llamamos sufrimiento, que no es nada en comparación con el sufrimiento de Cristo en la cruz y es nada en comparación con la gloria que tú nos tienes preparada. Que cuando salgamos por esas puertas, Señor, salgamos a ser testimonio de cómo un cristiano enfrenta las dificultades en la vida. Con Cristo. Aprendiendo, creciendo, madurando, para adelante. Señor, ayúdenos. Gracias por las personas que nos han acompañado hoy por primera vez. Habla a sus corazones. Y si quizá ellos andan buscando una congregación, si no tienen una iglesia, te agradeceríamos que los guiaras aquí, Señor. Que nos ayudes, oh Dios, a que en medio de las fortalezas y debilidades seamos una comunidad de fe. Oramos por aquellos que estando sentados en esta mañana aquí, todavía no han entregado su vida a Cristo, renunciando al pecado y a sus propios esfuerzos. Señor, que tu amor les alcance, que tu gracia
toda suficiente les siga atrayendo hasta el momento en que ya no puedan más y rindan sus vidas a ti. Señor, aquellos que hemos rendido nuestras vidas a ti, ayúdanos a no ser orgullosos por eso. Ayúdanos a entender que es por gracia, que no tenemos nada de que jactarnos. Y ayúdanos, Señor, a ser testimonio en el trabajo, en la casa, en la calle, donde comemos, cuando dormimos, cómo hablamos, cómo nos recreamos, en lo que vemos, en lo que leemos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Señor, que esta iglesia crezca, no solamente en número, sino que crezca a la imagen de Cristo. Que cada uno de los que estamos aquí, cada día, Señor, pueda ser más y más como Cristo por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Oramos por las familias que no se encuentran hoy. Te rogamos, oh Dios, que tú les bendigas, que les ayudes en cualquier circunstancia que estén atravesando. Rogamos con gratitud por la hermana Fanny, que después de haber estado grave en las garras de la muerte, tú le has restaurado y está esta mañana con nosotros como testimonio de tu poder. Gracias por su familia. Clamamos, Señor bendito, por la hermana Janine, que está enferma, y oramos por Rosalía, que también la van a operar esta semana. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques en esas situaciones. Padre, sea tu nombre exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Regálenme un segundo nada más. Recuerden que a la salida tenemos 2 jóvenes o 2 personas repartiendo revistas y devocionales. Lléveselas, por favor, que esos son para ustedes, son totalmente regaladas. Que Dios me los bendiga, y tenemos una familia de aquí, tienen que esperarme, por favor, espérenme al final. Que Dios les bendiga.